Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Les extendemos a todos una cordial bienvenida a su programa, La Voz del Espíritu y Profecía. Y nuevamente agradecemos al Señor por la bendición de estar transmitiendo este programa en este santo sábado, que sin duda alguna será de gran bendición para cada uno de nosotros. Estas 2 semanas que hemos pasado con bastante actividad misionera, le agradecemos al Señor porque como iglesia hemos estado activos, hemos estado trabajando, hemos estado llevando adelante la misión, cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado. Y ahora pues vamos a concentrarnos en el desarrollo de este programa. Así que sean todos cordialmente bienvenidos y que pasen todos un feliz sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida, por la salud, por el privilegio, Señor, de invocar tu nombre, por la oportunidad, Señor, de alabarte y de glorificarte, y por en estos momentos permitirnos sentarnos a los pies de Cristo Jesús para escuchar su voz. Te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, y que podamos con todos aquellos que la necesitan y pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, para las vidas de ellos y también para tu iglesia. Acompáñanos, Señor, durante este sábado y permítenos estar en comunión contigo. Perdona todos nuestros pecados y permite que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra de santificación en nuestra vida. Lo rogamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Recuerden que estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos. Estamos ya avanzando un poquito, estamos en el capítulo número 10, está reapareciendo nuevamente Martín Lutero. El capítulo se titula Progresos de la Reforma. Martín Lutero tuvo que reaparecer porque se cambia, el enemigo cambia su estrategia y entonces comienza reaparece. Reaparece porque recuerden que él estaba resguardado porque los enemigos, el sistema papal quería asesinarlo. Entonces déjenme leer el contexto para que podamos entrar a lo de este día. Y ahora hasta el mismo Wittenberg, noten bien cómo ahí llega el sistema papal, el verdadero centro de la reforma caía rápidamente bajo el poder del fanatismo y de los desórdenes. Esta terrible situación no era efecto de las enseñanzas de Lutero, pero no obstante, por toda Alemania preguntábase a veces a sí mismo, ¿será posible que así remate la gran obra de la Reforma? Pero cuando hubo orado fervientemente al respecto, volvió la paz a su alma. Hablando de Martín Lutero, la obra no es mía sino suya, decía él, y no consentirás que se malogre por causa de la superstición o del fanatismo. El solo pensamiento de seguir apartado del conflicto era una crisis tal. Martín Lutero estaba viendo la situación que se estaba viviendo, estaba un poquito desesperado, pero después cuando ora al Señor, bueno, él llega a la conclusión de que realmente la obra es del Señor y lo que tenemos nosotros que hacer es dejarnos dirigir por nuestro Dios. No tenemos nosotros que actuar por impulso, sino a través de la dirección del Señor, lo que el Señor vaya indicando para nosotros. Sin tardar, arriesgó el viaje, se hallaba proscrito en todo el imperio. Sus enemigos tenían libertad para quitarle la vida y a sus amigos les era prohibido protegerle. El gobierno imperial aplicaba las medidas más rigurosas contra sus adherentes, pero vio que peligraba la obra del evangelio y en el nombre del Señor se adelantó sin miedo a combatir por la verdad. Y ahí Martín Lutero está decidiendo reaparecer, volver nuevamente a la escena a una costa de su propia vida. Sabía los riesgos que estaba corriendo, pero era necesario, sin duda alguna, él sentía que estaba siendo impulsado por el Señor. Ahora sí vamos a entrar al contenido de hoy.
en una carta que dirigió al elector, después de manifestar el propósito que alentaba de salir de Worms, decía: sepa su Alteza que me dirijo a Wittenberg bajo una protección más valiosa que la de príncipes y electores. No he pensado solicitar la ayuda de su Alteza, y tan lejos estoy de impetrar vuestra protección, que yo mismo abrigo más bien la esperanza de protegeros a vos. Si supiese yo que su Alteza querría o podría tomar mi defensa, no iría a Wittenberg. Ninguna espada material puede adelantar esta causa. Dios sabe hacerlo todo sin la ayuda o la cooperación del hombre. El que tenga más fe será el que podrá presentar mejor defensa. Así que Martín Lutero solamente se estaba guiando por la fe, es decir, estaba saliendo nuevamente, reapareciendo solamente por fe, porque estaba convencido de que el Señor lo iba a proteger, lo iba a guiar, lo iba a guardar, porque era necesario hacer la defensa de la Reforma. Ya se había recorrido un camino y pues no tenía sentido, no tenía caso poder poner en riesgo todo, tirar por la borda todo lo que se había logrado. En una segunda carta que escribió camino a Wittenberg, añadía Lutero: heme aquí dispuesto a sufrir la reprobación de su Alteza y el enojo del mundo entero. No son los vecinos de Wittenberg mi propia grey, no los encomendó Dios a mi cuidado, y no deberé, si es necesario, dar mi vida por amor de ellos. Además, temo ver una terrible revuelta en Alemania que ha de acarrear a nuestro país el castigo de Dios. Consciente estaba Martín Lutero, porque recuerden que Martín Lutero ministraba ahí en la capilla de Wittenberg. ¿Y cómo es posible que él iba a dejar a sus feligreses, a sus hermanos, a quienes había conducido, a quienes había ministrado, a quienes había enseñado realmente la verdad? No era posible eso. Así que Martín Lutero se pone nuevamente en camino, y con exquisita precaución y humildad, pero a la vez con decisión y firmeza, volvió Lutero a su trabajo con la Biblia. Dijo: debemos rebatir y echar fuera todo lo que logró imponerse por medio de la fuerza. Yo no deseo que se valgan de la violencia contra los supersticiosos y los incrédulos. No hay que constreñir a nadie. La libertad es la esencia misma de la fe. Solamente hay que enseñar, solamente hay que presentar la Escritura. No necesitamos nosotros, es decir, no debemos obligar, por supuesto, no debemos obligar a nadie. Solamente tenemos que presentarle la verdad bíblica. Por pronto se supo que por todo Wittenberg que Lutero había vuelto y que iba a predicar. El pueblo, note bien, acudió de todas partes, al punto que no podía caber en la iglesia. Subiendo al púlpito, instruyó al reformador, a sus oyentes, con notable sabiduría y mansedumbre, los exhortó y los amonestó, refiriéndose en su sermón a las medidas violentas de que algunos habían echado mano para abolir la misa. Dijo, note bien, la misa es una cosa mala. No sé cuántos sepan qué es qué es la misa, qué significa la misa, pero vamos a seguir leyendo. Ya después vamos a tocar bien ese aspecto. La misa es una cosa mala. Dios se opone a ella, por supuesto que se opone a ella, y todos los que estamos conscientes de lo que significa la misa debemos también oponernos, porque no es bíblico. Es decir, el Señor no avala ese concepto en la Biblia. Va en contra del principio y de la enseñanza bíblica. Debería abolirse, y yo desearía que en su lugar se estableciese en todas partes la Santa Cena del Evangelio. Por eso sí, es bíblico, tiene un sustento bíblico, tiene un sustento simbólico que nos habla directamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
pero de manera correcta, de manera bíblica. Pero no apartéis de ella a nadie por la fuerza. Es decir, si quieren seguir realizando la misa, pueden hacerlo, tienen libertad. Nosotros estamos solamente diciendo que no es correcto. Es decir, estamos enseñando y predicando en base a la Biblia que no es correcto. Así que no tiene sustento, no tiene sustento bíblico. No podemos estar enseñando la misa porque la misa no es bíblica. Pero si la quieren seguir practicando, bueno, nosotros queremos hacer una reforma. Queremos que las cosas realmente se realicen correctamente en la iglesia, pero si no quieren, pues no podemos forzar a nadie. Solamente nosotros vamos a hacer lo correcto y vamos a invitar y vamos a enseñar. Debemos dejar el asunto en manos de Dios. No somos nosotros los que hemos de obrar, sino su palabra. ¿Y por qué? Me preguntaréis, porque los corazones de los hombres no están en mis manos como el barro en las del alfarero. Tenemos derecho de hablar, pero no tenemos derecho de obligar a nadie, nada a la fuerza, porque ni el Señor nos obliga a nosotros, el Señor respeta nuestro libre albedrío. Es decir, tenemos el derecho nosotros mismos de decidir. Si decidimos mal, bueno, fue nuestra decisión. Si decidimos bien, pues qué bendición. Prediquemos y confiemos lo demás a Dios. Es decir, nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra misión es predicar. Lo demás corre por cuenta del Señor. Y eso debe de ser siempre. Debemos estar siempre bien conscientes. No debemos nosotros torcerle el brazo a nadie. Cuando vamos a bautizar, queremos que se bauticen. No le debemos lavar el cerebro, no lo debemos poner entre la espada y la pared, porque eso no es. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar, presentar la verdad con la base bíblica, con toda claridad. Y cuando nosotros hacemos eso, por lo general, las personas abren su corazón a Cristo Jesús, es decir, permiten que el Espíritu Santo las toque, porque ellos están viendo realmente cuál es la verdad. Pero no debemos hacer uso de ninguna fuerza, de ninguna presión, de ninguna violación de su derecho de decidir. Si me resuelvo a hacer uso de la fuerza, ¿qué conseguiré? Fingimientos, formalismo, ordenanzas humanas, hipocresía. Pero en todo esto no se hallará sinceridad de corazón, ni fe, ni amor. Y donde falte esto, todo falta, y yo no daría ni una paja por celebrar una victoria de esta índole. No tiene sentido, no tiene caso. Es decir, siempre todo debe salir del corazón, de la voluntad, del deseo de la persona, de que ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo. Dios puede hacer más mediante el mero poder de su palabra, y vosotros y yo y el mundo entero con nuestros esfuerzos unidos. Dios sujeta el corazón, y una vez sujeto, todo está ganado. Es decir, la obra realmente de conversión, de convencimiento, la hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Estoy listo para predicar, alegar y escribir, pero a nadie constreñiré, porque la fe es un acto voluntario. Note bien lo que venimos diciendo. Recordad todo lo que ya he hecho. Me encaré con el Papa, combatí las indulgencias y a los papistas, pero sin violencia ni tumultos. Expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Esto es todo lo que hice. Y sin embargo, mientras yo dormía, la palabra que había predicado, note bien, afectó al Papa como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Y sin embargo, nada hice. La palabra sola lo hizo todo. Si hubiese yo apelado a la fuerza, el suelo de Alemania habría sido tal vez inundado con sangre, note bien. Pero ¿cuál hubiera sido el resultado? La ruina y la destrucción del alma y del cuerpo. En consecuencia, me quedo quieto y dejo que la palabra, note bien, se extienda a lo largo y a lo ancho de la tierra. Es decir, nosotros debemos dejar que el Señor obre a través de esa palabra que ya fue sembrada
en la mente de las personas. Además, el Señor dice, mi palabra no volverá vacía. Entonces, nosotros debemos estar bien conscientes la parte que nos corresponde hacer y debemos estar bien conscientes de la parte que le corresponde hacer al Señor. No pretendamos hacer la parte que le corresponde al Señor. Por 7 días consecutivos predicó Lutero a las ansiosas muchedumbres. La palabra de Dios quebrantó la esclavitud del fanatismo. El poder del evangelio hizo volver a la verdad al pueblo que se había descarriado. Lutero no deseaba verse con los fanáticos cuyas enseñanzas habían causado tan grave perjuicio. Harto los conocía por hombres de escaso juicio y de pasiones desordenadas, y que, pretendiendo ser iluminados directamente por el cielo, no admitirían la menor contradicción, ni atenderían a un solo consejo, ni un solo cariñoso reproche. Arrogándose la suprema autoridad, exigían de todos que, sin la menor resistencia, reconociesen lo que ellos pretendían, pero como solicitasen una entrevista con él, consintió en recibirlos y denunció sus pretensiones con tanto éxito que los opositores se alejaron en el acto de Wittenberg. Recordemos, queridos amigos y hermanos, que el contexto, la razón por la cual Martín Lutero sale a la luz nuevamente, es porque se habían levantado supuestos profetas que traían el mensaje de parte de Dios. Recuerden que profeta significa aquel que habla en lugar de Dios, pero cuando se comparaba el mensaje, el supuesto mensaje, entre comillas, que ellos traían, cuando se comparaba con la Biblia, estaba en contra del registro bíblico, estaba en contra de los principios de Dios, estaba en contra de la voluntad de Dios. Así que Martín Lutero, por esa razón, sale. Note bien, el enemigo cambió la estrategia, ya la violencia, la persecución no le ha servido y nunca le va a servir ni le ha servido, sino todo lo contrario. Entonces cambia la estrategia y dentro de los mismos reformadores, de los mismos seguidores de la reforma, salen, el enemigo levanta estos falsos profetas. Y entonces Martín Lutero, su labor es desenmascararlos, no pelearse con ellos, no atacarlos, sencillamente desenmascararlos con la Biblia, por supuesto. Y eso es lo que hizo Martín Lutero. Ahora, el fanatismo quedó detenido por un tiempo, pero pocos años después resucitó con mayor violencia y logró resultados más desastrosos. Respecto a los principales directores de este movimiento, dijo Lutero, para ellos las Sagradas Escrituras son letra muerta. Claro que sí, por supuesto, todos gritan el Espíritu, pero yo no quisiera ir, por cierto, a donde su Espíritu los guía, porque realmente no es el Espíritu de Dios, sino es el espíritu de Satanás. Pero yo no quisiera ir, por cierto, a donde su espíritu los guía. Plegue a Dios en su misericordia guardarme y pertenecer a una iglesia en la cual solo haya santos. Deseo estar con los humildes, los débiles, los enfermos, todos los cuales conocen y sienten su pecado y suspiran y claman de continuo a Dios desde el fondo de sus corazones para que Él los consuele y los sostenga. ¿Qué palabras tan sabias de Martín Lutero? Yo no quiero estar ahí en una iglesia donde todo el mundo se cree santo, que no tiene pecado y que fanáticos que se sienten iluminados por el Señor. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar con aquellos que reconocen su pecado, que sienten que son pecadores y que están ahí por eso. Mucha gente nos critica y dice, ustedes son unos hipócritas porque están ahí en la iglesia y son así y son asá. Precisamente por eso estamos en la iglesia, porque somos pecadores, porque tenemos tanta deficiencia, tanto defecto, tanto pecado. ¿Y a dónde tenemos que ir? El que está enfermo, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir al hospital, tiene que ir al médico. Y los que estamos enfermos de pecado, tenemos que ir. Los templos, las iglesias, está llena de gente pecadora. Quien no se sienta pecador,
entonces no debería estar ahí, debería estar en el cielo. Pero todos somos pecadores. No hay nadie que no sea pecador. Y el que no se siente pecador está perdido, porque entonces no necesita a Cristo Jesús, no necesita nada, no necesita salvarse. Tomás Munzer, el más activo de los fanáticos, era hombre de notable habilidad que si la hubiese encauzado debidamente, habría podido hacer mucho bien, pero desconocía aún los principios más rudimentarios de la religión verdadera. Deseaba vehementemente reformar el mundo, olvidando, como otros muchos iluminados, que la reforma debía comenzar por él mismo. Ahí está el asunto, queridos amigos y estimados hermanos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, no podemos enseñar lo que no somos, no podemos pedir lo que no damos. Entonces, ambicionaba ejercer cargos e influencia y no quería ocupar el segundo puesto ni aún bajo el mismo Lutero. Es decir, la humildad le faltaba. No podemos nosotros aspirar a ser dirigentes si no estamos dispuestos a ser usados por el Señor, si no estamos dispuestos a doblegar el yo. Esa es la evidencia más clara de que no estamos siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho, y siempre lo hemos repetido, hay una diferencia entre aquel que se deja dirigir por el Espíritu Santo y el que no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Es clarísimo, es clarísima la evidencia. Así que voy a repetir, note bien, Tomás Munzer, uno de los fanáticos que se sentía iluminado, ambicionaba ejercer cargos e influencia y no quería ocupar el segundo puesto, pues aún bajo el mismo Lutero. Declaraba que al colocar la autoridad de las Escrituras en sustitución de la del Papa, los reformadores no hacían más que establecer una nueva forma de papado. Note bien lo torcido, lo retorcido que estaban sus declaraciones y sus pensamientos. Y se declaraba divinamente, note bien, divinamente comisionado para llevar a efecto la verdadera reforma. El que tiene este espíritu, decía Munzer, posee la verdadera fe, porque ni por una sola vez en su vida haya visto las Sagradas Escrituras. Entonces, está bien claro, o sea, las declaraciones están bien claras de dónde vienen, por supuesto, dirigido por el enemigo. Nada de lo que él dice está acorde a la Escritura. Recuerden lo que dijo Cristo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, aquí Munzer no está, Tomás Munzer no está presentando un espíritu de humildad, de mansedumbre de parte de Cristo Jesús. Es decir, lo que él predica, lo que él enseñaba, no estaba acorde a la Escritura. En cambio, lo que Martín Lutero estaba enseñando estaba totalmente basado en la Escritura, totalmente basado en la Escritura. Por eso Martín Lutero siempre dijo: a mí, si yo estoy mal, compruébenme con la Escritura que estoy mal. Y por supuesto nadie le iba a comprobar con la Escritura que estaba mal, porque no estaba mal. Los maestros del fanatismo se abandonaban al flujo de sus impresiones y consideraban cada pensamiento y cada impulso como voz de Dios. Bueno, eso es lo que ellos decían, pero ya cuando se compara con la Escritura, por supuesto que no. En consecuencia, se fueron a los extremos. Recuerden que los extremos siempre son malos. Los extremos son malos, malísimos. Algunos llegaron hasta quemar sus Biblias exclamando: la letra mata. El espíritu es el que da vida. Las enseñanzas de Munzer apelaban a la afición del hombre a lo maravilloso, y de paso daban rienda suelta a su orgullo al colocar en realidad las ideas y las opiniones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Esto era terrible, era terrible. Es decir, Martín Lutero estaba luchando con algo, con el ataque directo del enemigo dentro de las mismas filas
de la Reforma. Es decir, dentro de los mismos. Por eso la inspiración dice que los peores enemigos que nosotros vamos a tener van a salir de los mismos nuestros. Millares de personas aceptaban sus doctrinas. Pronto llegó a condenar el orden en el culto público y declaró que obedecer a los príncipes era querer servir a Dios y a Belial. Bueno, todo eso estaba totalmente fuera del registro bíblico. El pueblo que comenzaba a emanciparse del yugo del papado, es decir, se estaba comenzando a quedar libre de ese yugo, tascaba el freno bajo las restricciones de la autoridad civil. Las enseñanzas revolucionarias, note bien, de Münzer, con su presunta aprobación divina, los indujeron a sublevarse contra toda sujeción y a abandonarse a sus principios y a sus pasiones, siguiendo las más terribles escenas de sedición y contienda, y los campos de Alemania se empaparon de sangre. Lo que Martín Lutero había estado diciendo en contra de eso. Martín Lutero dice, no podemos sublevarnos contra nadie, no podemos obligar a nadie, nosotros tenemos que predicar la verdad, pero no debemos obligar a nadie a aceptar la verdad. Si ellos la quieren aceptar, qué bueno. Si no la aceptan, es su libertad, es decir, todo el mundo tiene libre albedrío. Pero Münzer inyectaba un espíritu de rebelión, de sublevación en contra de la autoridad civil. Es decir, él era un revolucionario. Él apelaba a la fuerza, no al poder de Dios, no a la dirección de Dios, no a que el Señor tomara la situación en sus manos y le diera solución divina, no solución humana, solución divina. Así que el resultado fue la sangre que corría de personas que se dejaron llevar por esos pensamientos satánicos, por esa ideología satánica. La angustia de corazón de Lutero había experimentado hacía tanto tiempo en Erfurt, se apoderó de él nuevamente con redoblada fuerza al ver que los resultados del fanatismo eran considerados como efecto de la reforma. Es decir, era terrible porque estos fanáticos, estos supuestos iluminados, estos supuestos profetas que se decían ser profetas, estaban realizando todo eso con la bandera de la reforma, y no era así. Es decir, Martín Lutero estaba convencido que eso estaba totalmente mal y que estaba desacreditando realmente la reforma. Los príncipes papistas declaraban, y muchos estaban dispuestos a dar crédito al acerto, que la rebelión era fruto legítimo de las doctrinas de Lutero, y ahora le van a echar la culpa a Lutero. Porque precisamente lo que el sistema papal quería era acabar con Lutero. Entonces no desaprovechaban una oportunidad. Todo eso que está pasando es por culpa de Lutero. Todo lo que está ocurriendo es por culpa de Lutero. Así que vamos con la cabeza. A pesar de que estos cargos carecían del más leve fundamento, no pudieron menos que causar honda pena al reformador. Parecíale importable que se deshonrase así la causa de la verdad, identificándola con tan grosero fanatismo. Por otra parte, los jefes de la revuelta odiaban a Lutero, no solo porque se había opuesto a sus doctrinas y se había negado a reconocerles autorización divina, sino porque los había declarado rebeldes ante las autoridades civiles. En venganza le llamaban vil impostor, así lo calificaron. Parecía haberse atraído la enemistad tanto de los príncipes como del pueblo. Es decir, aquí ahora Martín Lutero tenía como enemigos a su propia gente de dentro de la reforma, porque ellos decían, la reforma tiene que ser así. Estos fanáticos, estos iluminados, estos que se decían profetas, decían, la reforma tiene que ser así. Y Martín Lutero decía, no, es que tiene que ser de acuerdo
a como la Biblia lo establece. Estamos reformando y estamos queriendo traer de nuevo lo que realmente la Biblia dice. Y entonces ya tiene como enemigos a estos, ya tiene como enemigo al poder civil y ya tiene como enemigo, siempre lo ha tenido, al sistema papal. Los romanistas se regocijaban y esperaban ver pronto la ruina de la reforma, porque eso es lo que el enemigo estaba haciendo. Es decir, las intenciones del enemigo, de Satanás, era echar por debajo la reforma, porque estaba poniendo en evidencia que la iglesia estaba mal, entonces tenía que reformarse. Reformar quiere decir que se tiene que cambiar, se tiene que quitar lo que está mal y se tiene que poner lo que es correcto. Los romanistas se regocijaban y esperaban ver pronto la ruina de la reforma, hasta culpaban a Lutero de los mismos errores que él mismo se afanara tanto en corregir. Por supuesto que tenían que hacer todo eso. El partido de los fanáticos declarando falsamente haber sido tratado con injusticia, logró ganar la simpatía de mucha gente, y como sucede con frecuencia con los que se inclinaban del lado del error, fueron pronto aquellos considerados como mártires. Note bien. De esta manera, los que desplegaran toda su energía en oposición a la reforma fueron compadecidos y admirados como víctimas de la crueldad y de la opresión. Esta era la obra de Satanás y la impulsaba el mismo espíritu de rebelión que manifestó por primera vez en los cielos. Aquí no había otra. Se estaba manifestando abiertamente el enemigo porque sabía que la reforma habría de ser una bendición para la iglesia, y estaba atacando con todo. Satanás procura constantemente engañar a los hombres y les hace llamar pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. Note bien, siempre va a invertir las cosas. ¿Y cuánto éxito ha tenido su obra? ¿Cuántas veces critica a los siervos fieles de Dios porque permanecen firmes en defensa de la verdad? Hombres que solo son agentes de Satanás reciben alabanzas y lisonjas hasta que pasan por mártires, en tanto que otros que deberían ser considerados y sostenidos por su fidelidad a Dios son abandonados y objeto de sospecha y de desconfianza. Y esta historia se va a repetir. Esto lo vamos a volver a vivir en los últimos días de la historia de este mundo. Acuérdense que la Biblia dice que en los últimos días a lo malo le van a llamar bueno y a lo bueno malo, y ya lo estamos comenzando a vivir, ya lo estamos viendo palpablemente. Nadie puede decir que no. La falta de piedad y la falta de santificación siguen haciendo su obra de engaño. Bajo diversas formas dejan ver el mismo espíritu que las caracterizara en los días de Lutero, pues apartan a las mentes de la Escritura e inducen a los hombres a seguir sus propios sentimientos e impresiones en vez de rendir obediencia a la ley de Dios. Este es uno de los más eficaces inventos de Satanás para desprestigiar la pureza de la verdad. Denodadamente defendió Lutero el evangelio contra los ataques de que era objeto desde todas partes. La palabra de Dios demostró ser una arma poderosa en cada conflicto. Con ella combatió el reformador, la usurpada autoridad del Papa y la filosofía racionalista de los escolásticos, a la vez que mantenía firme como una roca el fanatismo que pretendía aliarse con la reforma. Así que Martín Lutero estaba luchando por todos los frentes contra el sistema papal, contra el fanatismo y contra el ámbito civil. Cada uno a su manera. Estos elementos opuestos dejaban a un lado las Sagradas Escrituras y exaltaban la sabiduría humana como el gran recurso para conocer la verdad
religiosa. El racionalismo hace un ídolo de la razón y la constituye como criterio religioso. El romanismo, al atribuirse a su soberano, al atribuir a su soberano pontífice una inspiración, note bien, que proviene en línea recta de los apóstoles y continúa invariable a través de los tiempos, da amplia oportunidad para toda clase de extravagancias y corrupciones que se ocultan bajo la santidad del mandato apostólico. La inspiración a que pretendían Munzer y sus colegas no procedía sino de los desvaríos de la imaginación, y su influencia subvertía toda autoridad humana o divina. El cristianismo recibe la palabra de Dios como el gran tesoro de la verdad inspirada y la piedra de toque de toda inspiración. Así que ahí estaba la tremenda diferencia entre el sistema papal, entre estos iluminados, la tremenda diferencia que unos se dejaban dirigir por la razón, por la sabiduría humana, y mientras que Martín Lutero, el gran reformador, y sus realmente seguidores se dejaban dirigir por la palabra de Dios. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí porque el tiempo ya nos ha ganado. Vamos a ver cómo continúa esta situación, porque es terrible lo que está sucediendo. Imagínense Martín Lutero tener que estar luchando con su propia gente, con los de adentro y aparte con los de afuera. Entonces el enemigo estaba atacando por ambos ángulos, pero también, note bien, pero también el enemigo estaba cambiando de estrategia. Esto debe quedarnos bien grabado debe quedarnos, porque cuando el enemigo fracasa a través de la persecución, a través de la violencia, siempre va a comenzar a trabajar dentro de la iglesia con nuestros propios hermanos, con los propios nuestros. Ya estudiamos una lección en el pasado reciente que nos habla respecto a esto, y ya también todos sabemos que la inspiración dice que los peores enemigos serán de adentro, y eso es bastante complicado, porque ¿quién va a pensar? Muchos no aceptan, muchos no dicen, ay, ¿cómo es posible? Si él es pastor, ¿cómo es posible? Si él es un líder reconocido en la iglesia. Bueno, el enemigo es tremendo y no debemos confiarnos. Entonces debemos estar bien puestos los ojos en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a dejarle hasta ahí, y si el Señor nos presta vida y salud y todo va bien, vamos a continuar el próximo sábado. Así que voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través de la luz que nos has dejado, Señor, podemos ver con claridad las intenciones terribles del enemigo. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas tomarnos en tus manos y ayudarnos a mantenernos plenamente firmes, a identificar el error, Señor, no importa que venga dentro de los nuestros, Señor, para que la pureza del evangelio, la pureza de la predicación se mantenga, querido Padre, y que podamos alumbrar realmente al mundo, como hemos estudiado durante esta semana, alumbrarles con la luz verdadera, Señor, y que puedan llegar al conocimiento de la verdad, y que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra, y que ellos puedan abrir el corazón a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos este mensaje, por darnos esta luz. Ayúdanos, síguenos ayudando, Señor, para poder esparcirla, para poder compartirla, querido Padre, con aquellos que viven en tinieblas, con aquellos que viven engañados, querido Padre, por el fanatismo, por la superstición, por la tradición, Señor. Te rogamos que tu palabra pueda llegar plenamente a sus corazones. Síguenos acompañando durante este sábado. En tus manos ponemos a nuestros enfermos, Señor. Tú sabes por quienes hemos estado orando. Te rogamos que tú les tomes en tus manos, les abraces poderosamente y puedas obrar en sus vidas. Te lo rogamos todo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
Muy bien, pues agradecemos al Señor por esta bendición. Dice nuestra hermanita Malena Torán, ella se atravesó algo, dice: Dios le bendiga y muchísimas gracias por esta enseñanza. Feliz sábado santo. Gracias, hermanita, igualmente. Que Dios me la bendiga, que disfrute el sábado. Saludos a nuestros hermanitos ahí en su iglesia. Y bueno, pues a seguir disfrutando de este santo sábado, y si el Señor permite, nos vemos aquí el próximo sábado. Que Dios les bendiga.